Padre nuestro Dios, misericordioso que nos amas, te damos las gracias por haber permitido este día de hoy para aprender tu palabra. Aquí estamos para saber tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso te pedimos que nos abras el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu palabra. A través de tu evangelio, las personas pueden recibir la salvación, recibir la vida eterna. También a través de tu palabra podemos comprender tu santa voluntad. Nosotros no solamente queremos aprender, saber tu santa voluntad, sino también queremos obedecer tu palabra. Pero aún somos débiles. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos caminar contigo hasta el final. No podemos llevar la vida cristiana más dignamente. Por eso siempre te pedimos que nos ayudes y nos guíes. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles, están débiles física y espiritualmente. Algunos hermanos están buscando la provisión del Señor, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos, puedes consolarles, también puedes animarles. También añada más fe con tu palabra para que no podamos ser sacudidos por las situaciones difíciles, por las tentaciones del mundo. Nosotros queremos vencer las dificultades, las tentaciones del mundo con tu palabra. Por eso siempre guíanos y llena nuestro corazón de tu palabra. Algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar, vamos a buscar la Biblia. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Aquí se pone en la pantalla los versículos, por eso si hay alguien que tiene dificultad para ver la Biblia, puede consultar los versículos en la pantalla. Aquí 18, 21 al 22, voy a leerlos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo y aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Como este versículo, ¿cómo podemos confirmar que la palabra es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios? Cuando aprendemos la Biblia, si es mejor, si es bueno para tener el mismo corazón. Vamos a averiguar, vamos a escudriñar. Realmente la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se ha compuesto con varias cosas, sobre todo las profecías, ¿no? Las profecías, eso, lo que ha de venir, futuro. Ya no se cumple esta profecía, entonces, si eso no es palabra de Dios, un profeta hablaré sobre la profecía en el nombre de Dios, pero no se cumpliere estas cosas, entonces no hace falta temor, porque no es la palabra de Dios. Al contrario, hay un cumplimiento cierto, lo que dice la Biblia, entonces vamos a tener en cuenta de la palabra de Dios. Por eso, la semana pasada aprendimos sobre la historia antigua, ¿no? Dios comenzó la historia de la humanidad en el huerto de Edén. Y después hubo un gran diluvio en la época de Noé. A través de las evidencias que se han dejado en este mundo, podemos confirmar que ya
ocurrió ciertamente en la historia de la humanidad. Huerta de Edén y el diluvio que hubo en la época de Noé, todos son ciertos, ¿no? Hoy vamos a aprender sobre las profecías que había escrito en la Biblia y vamos a averiguar con nuestros propios ojos, ¿realmente se ha ocurrido o no? Para confirmar lo que dice la Biblia, ¿es verdad o no? Isaías capítulo 14, versículo 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, ¿no? Sí. Y 42, versículo 9 también: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz y yo os las haré notorias, ¿no? Antes ya había profetizado lo que ha de ocurrir en el futuro, pero Dios en su tiempo va a cumplir una y una. Hoy vamos a averiguar, a aprender estas cosas. Aquí los cumplimientos de las profecías, ¿no? Primera cosa, el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, ¿no? Y también ya había profetizado a través de Abraham, que fue antepasado del pueblo de Israel. Y todo se ha cumplido. Y la destrucción y restauración de Israel. Porque la Biblia es la historia de una nación, se llama Israel. Del capítulo 12 de Génesis hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, está escrita la historia de Israel detalladamente. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros la historia de Israel? Nosotros también hoy aprenderemos. Y las señales del fin del mundo. Y los 4 imperios que está escrito en la Biblia, el libro de Daniel y Apocalipsis. Si tenemos tiempo, también vamos a aprender esas cosas. Entonces, Éxodo. Cuando se había profetizado, el libro de Génesis ya está escrito. Génesis, capítulo 15, versículo 13 y 14. Entonces, Jehová dijo a Abraham, ¿no? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. Tu descendencia morará en la tierra ajena como siervos. Entonces, ¿cuándo cumplió esta profecía? Cuando vemos el capítulo 1 de Éxodo podemos encontrar estas cosas. Más también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo Dios, juzgaré a ellos. Después de esto saldrán tus descendencias con gran riqueza. Es una profecía. ¿Cuándo se cumplió? Sí. Cuando se levantó un hombre se llama Moisés, ¿no? Moisés trajo toda la familia, todo el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Después de 400 años, como esta profecía. No con manos vacías, sino con muchas riquezas. Imaginemos un siervo viviendo muchos años en la tierra y puede salir de, puede salir de esta tierra con muchas riquezas en este mundo. Es un poco difícil este mundo, ¿no? Pero la Biblia dice, saldrá de la tierra de Egipto con muchas riquezas. Cuando salieron los pueblos de Israel de la tierra de Egipto, ellos llevaron muchas riquezas. Oro, plata, bronces, ¿no? Y las cosas, los materiales muy buenos, ¿no? Entonces, como esta profecía, desde capítulo 35 más o menos, ¿sí?, de Génesis, sale la historia del pueblo de Israel, ¿no?
Abraham tuvo un hijo, se llama Isaac, tenía 100 años, por la ayuda de Dios. Y Isaac engendró 2 hijos, ¿no? Gemelos, ¿no? Sí. El mayor, Esaú, el menor, Jacob, ¿no? Sí. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Son 3, ¿no? Entre 12 hijos había un hijo especial, se llamaba José, ¿no? Sí. José sí, fue vendido por sus propios hermanos a la tierra de Egipto, ¿no? Eso también providencia de Dios para salvar la familia de José. José era esclavo y sufrió muchas aflicciones en la tierra de Egipto. Pero por fin, por la ayuda de Dios, él pudo ser gobernador, un gobernante de la tierra de Egipto. Entonces él pudo traer toda su familia a Egipto. Se ha multiplicado sin tener ningún problema, pero de repente un rey que no conoció a José se levantó y hizo todos los pueblos de Israel esclavos, ¿no? 400 años. Ya, vamos a buscar Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, el segundo libro de la Biblia. Versículo 8. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramses. Aquí está escrita la esclavitud del pueblo de Israel. Un día se levantó un nuevo rey que no conocía a José, mirando al pueblo de Israel, ¿sí?, multiplicándose y tomando una tierra muy buena. Por eso él dijo a su pueblo, a egipcios, vamos a hacer a ellos como nuestros esclavos, ¿no? Y hicieron trabajar, construir las ciudades almacenajes, Pitón y Ramses, ¿no? Sí. Pero un día Dios se acordó de la promesa que hizo con Abraham. Por eso levantó un hombre, se llama Moisés. A través de él pudo sacar todo el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Antes de esto, sí, Dios trajo 10 plagas en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Faraón endureció su corazón, aunque vio las plagas, pero no quiso soltar al pueblo de Israel. Sí, desde primera plaga hasta 10ª, él vio todas las plagas. La 10ª plaga, que era la matanza de todos los primogénitos de la tierra de Egipto, del rey hasta los bestias. Todos murieron en un día, los primogénitos. Y luego se humilló el faraón y soltó al pueblo de Israel. En un poco tiempo se arrepintió. Por eso persiguió al pueblo de Israel con muchos carros, con muchos soldados, ¿no? Y de repente, delante de los ojos de Israel, hay mar grande, se llama Mar Rojo. Detrás de ellos, persiguiendo los soldados egipcios. Entonces los pueblos de Israel no pudieron salir adelante ni poner en marcha, ¿no?, de atrás. Pero de repente Dios mandó a Moisés, tú extiendes las manos con vara. Entonces se dividirá el mar en dos. Y los cruzaron en seco Mar Rojo, el pueblo de Israel. Y los soldados egipcios, quienes persiguieron al pueblo de Israel, todos murieron a
ahogándose por el mar rojo. Eso es la historia de Éxodo hasta capítulo 14. En 2 minutos más o menos yo he resumido, ¿no? Bueno, sí. Génesis hasta Éxodo capítulo 15. Pero vamos a ver. Ya, Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se desplazase por su recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí se ve muros, ¿no? Derecha e izquierda. Sí, imaginemos, ese muro será el mar. ¿Es eso posible o no? Imposible. Pero por el viento recio oriente, toda aquella noche Dios sopló y se ha dividido el mar en dos como muro, a la derecha, a la izquierda. Los pueblos de Israel lo vieron con sus propios ojos. Y luego versículo 23, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, ¿no? El pueblo de Israel ya cruzaron. Y los soldados egipcios persiguieron entrando el mar rojo hasta mitad, ¿no? Sí. Y luego versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí en el versículo 25 me llama mucho la atención una expresión: quitó las ruedas de sus carros. Dios quitó las ruedas de los carros egipcios. ¿Por qué? Para nosotros. Ya, vamos a ver. Versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Entonces todos murieron, ¿no? Incluido Faraón también. Entonces vamos a pensar, ¿por qué murieron los soldados egipcios? Incluso Faraón. Ellos no creyeron el poder de Dios. Imaginemos, un gran mar se dividió en dos como muros. Eso se puede ocurrir naturalmente, es imposible, ¿no? Ellos vieron las 10 plagas, también vieron la división del mar, pero no creyeron en Dios, su poder, ¿no? Eso se ocurrió, no sé, casualmente, ¿no? Por eso ellos entraron y murieron todos. Entonces vamos a pensar, ¿esta historia realmente fue cierta o no? Como hemos aprendido, lo que dice la Biblia, siempre hay evidencias ciertas. Por eso Dios nos ha dado también, nos ha dejado las evidencias sobre esta cosa. Les voy a mostrar un video, ¿no? Porque como una película se ocurrió esta historia. Vamos a ver, ¿eh? La letra es portugués, pero nosotros podemos entenderlo. Son las 10 plagas que hubo en la tierra de Egipto.
de perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más. Una película, ¿no? Sí. Pero como esta película ocurrió esta historia. Vamos a ver. Sí. Cuando averiguamos si podemos encontrar, ¿no?, la esclavitud de Israel. Ellos construyeron los grandes edificios de Egipto, ¿no? Eso es un rastro de una ciudad, se llama Ramses, ¿no? Capítulo 1 de Éxodo está escrita este lugar. Ellos se partieron de Gosén, se llama Gosén, y luego cruzaron aquí, Golfo Acaba, ¿no? Sí. Algunas personas piensan que ellos cruzaron aquí, Golfo Suez, pero no, Acaba. Ellos se reunieron aquí y cruzaron esta parte. Éxodo 12. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Aquí salieron con muchas riquezas, ¿no? Oro, plata y vestidos, según la profecía que hizo Dios con Abraham. Tus descendencias morarán 400 años en la tierra ajena, pero saldrán de allí con muchas riquezas. Aquí, ¿no?, está escrita. Vamos a ver.
los científicos investigadores intentaban encontrar las huellas de esta historia. La Biblia nos enseña la ubicación exacta del Mar Rojo. Por eso los buzos, ¿no? Sí, sumergieron al fondo del Mar Rojo, golpeó Acaba y encontraron muchas ruedas de carros. Aquí las pruebas científicas del cruce del Mar Rojo, ¿no? Aquí cámaras robóticas submarinas en el Golfo de Acaba, también conocido como Jamso, hizo unas increíbles grabaciones en video de los yacimientos subacuáticos históricamente identificados como el punto de cruce donde Moisés cruzó con los israelitas. Como esta foto. Este libro, ¿no? Éxodo revelado. ¿No? Sí. Al fondo del Mar Rojo, hay carros. ¿No? Sí. Eso, la evidencia. Entonces vamos a pensar, los egipcios, para tirar este carro, llevando sus carros y tirándolo al Mar Rojo, eso es imposible, ¿no? Ellos persiguieron al pueblo de Israel, como la Biblia dice, y murieron por el mar. Porque Dios añadió esta parte, quitó las ruedas para dejarnos estas evidencias. Si no quieren creer en esta cosa, entonces váyanse al Mar Rojo. Antes de esto tenemos que aprender a bucear, ¿no? Nadar, bucear. No solo esto. ¿Quién sería el rey faraón de Éxodo? La Biblia dice, faraón también murió ahogado en el mar. Entonces, su cuerpo se quedará algún rastro de que murió en el mar. En la tierra de Egipto hay un cierto costumbre para hacer funeral, ¿no? Para mantener el cuerpo. Los reyes hicieron momias. Por eso los investigadores pensaban que habrá alguna momia que es diferente que otras momias, ¿no? Todas las momias de los faraones en Egipto ya se ha expuesto en el Museo Nacional, Cairo, ¿no? Merenapetá, eso el rey que persiguió y murió en el Mar Rojo. Aquí trasladó la capital de Pi-Ramsés, la capital de su padre, de vuelta a Memphis. Y Mereneptah y Ramsés II son citados por algunas fuentes como el faraón que contendió con Moisés. Tras su muerte, debido a que su hijo primogénito, un poco difícil pronunciar esto, y el hijo de este murieron antes que él. Su primogénito murió antes de su padre. A través de estos rastros podemos suponer, ese rey era faraón que persiguió al pueblo de Israel. Y su momia totalmente diferente. Aquí momia normal de los faraones, ¿no? Su color como oscuro, ¿sí? Castaño oscuro, castaño, ¿no? Sí. Y su forma muy formal, ¿sí? No hay ningún daño, pero eso me gusta. Su color es blanco y como se ha cubierto como sal y su oreja se ha mordido por algo como una pez. Eso momia de Mereneptah. Sí. Un español visitó este museo y grabando el video y comentó, esta momia se ha cubierto de sal, imaginemos, ¿sí? ¿Por qué? Su cuerpo todo se ha cubierto con sal, murió en el mar. Y secándose, su cuerpo se queda el sal, ¿no? La sal. Y también su, ¿cómo se llama? Estela, ¿no? Sí, para conmemorar sus hechos. Aquí abajo sale una palabra Israel.
Antes de esta cosa no había ninguna palabra Israel en la historia de Egipto. Pero aquí sale primera vez Israel. ¿Qué dijo? Israel está derribado y yermo, no tiene semilla, para conmemorar el hecho que hizo Faraón, ¿no? Pero para cubrir su vergüenza. Su rey murió persiguiendo al pueblo de Israel, los esclavos, sin tener ningún éxito. Para cubrir esta vergüenza, ya había hecho esta estela. Todo se coincide con la Biblia, ¿sí o no? Como el video que nos ha comentado, si viera estas cosas, podemos creer lo que ocurrió en la Biblia. Deuteronomio capítulo 4. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Si fuéramos uno de los pueblos de Israel que estaban delante del mar rojo viendo la muerte de los soldados egipcios, ¿no podríamos creer en Dios? Sí, creemos, ¿no? Sí, podemos creer en Dios. Por eso Dios mostró este milagro delante de los ojos de Israel. Ellos creyeron ciertamente en Dios. Por eso Dios les entregó la palabra y les hizo un pacto. Eso, capítulo 20 de Éxodo sale hasta Deuteronomio, ¿no? Eso, el pacto que hizo con Israel. Por eso, como os he dicho, la Biblia es la historia de Israel. Dios tomó esta nación, este pueblo, como testigo de Jehová. Aquí Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos. Pero hoy en día hay una religión, se llama testigo de Jehová. Ellos no pueden ser testigos de Jehová. Solamente Israel, el pueblo de Israel, puede ser testigo de Jehová. Dice Jehová: mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso, capítulo 43 de Isaías, versículo 1, sale el nombre de Israel. Yo os escogí para que seáis mis testigos. ¿Quién es testigo? El que ve algunos acontecimientos. Y este testigo puede contar lo que ocurrió. ¿Sí o no? Sí. De la misma manera, la historia de Israel nos revela el poder de Dios, la mano de Dios, el plan de Dios. Como os he dicho, Dios hizo pacto con Israel. Yo voy a mostrar un capítulo de la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, porque este capítulo es muy importante para confirmar las profecías que habló Dios. Y realmente se cumplió o no, hoy lo veremos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 28. Un poco detrás de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Se entiende mi palabra? Sí, muy bien. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Si los tenemos, vamos a leerlos juntos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Está escrita la bendición de Dios. Si oyeres todos los mandamientos de tu Dios Jehová, entonces estas bendiciones os llegarán, ¿no? Sí. Versículo 1, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces será el número 1 de todas las naciones. Imaginémonos. Sí. Un país ahora mismo es más fuerte ¿qué país es? Estados Unidos, ¿no? El país más poderoso de este mundo ahora es Estados Unidos, ¿no? Sí. Todo el mundo se conoce, pero vamos a ver. ¿Realmente se ha cumplido esta profecía? Sí. Para ser cierto esta palabra, tiene que ser el número 1 del mundo es Israel. El versículo 1 al 14 está escrita la bendición que puede recibir si obedece la palabra de Dios el pueblo de Israel. Pero aparte del versículo 15 y 16, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Las bendiciones, solamente 14 versículos nada más, pero las bendiciones del 15 hasta 68. Último versículo 68, ¿no? Eso, las maldiciones. Entonces, a través de la cantidad de las bendiciones, de maldiciones, podemos imaginar la historia de Israel. ¿Sí? Podemos imaginar cuánto dura para recibir la bendición, cuánto dura para recibir las maldiciones de Dios. Vamos a ver, entre ellos, versículo 52, sí, 45 mejor, 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Versículo 52 al 55, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Aquí está escrito un tipo de las maldiciones. Los padres comerán la carne de sus propios hijos e hijas. La Biblia está escrita. Es muy hermosa, muy bonita, muy horrible, ¿no? Sí. Pero se ocurrirá esta cosa, esta maldición.
Cuando se escribió este libro, los pueblos de Israel vagabundaban en el desierto. Ni siquiera entrar a la tierra de Canaán. No se ha cumplido una nación. Pero ¿qué dice aquí? Todas tus ciudades fueron rodeados por los otros soldados. Y vosotros comeréis la carne de vuestros propios hijos e hijas. Entonces se cumplieron estas palabras. Hoy vamos a ver. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, ¿no? Sí. Después de salir a la tierra de Egipto, pacto. Si obedece mi palabra, entonces la bendición os llegará. Si no obedecéis mi palabra, entonces os llegará las maldiciones, como este capítulo 28 de como la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos pasaron los tiempos. Después de Deuteronomio, ¿sí? Josué. Y Josué luego jueces, ¿no? Durante 350 años, sin tener ningún rey, ¿no? Sí, el pueblo de Israel bajo autoridad de los jueces. Cuando obedecen la palabra de Dios, le llegan la paz. Desobedecen, le llegan aflicciones de otros países. Eso se repite muchos años, 350 años. Eso el libro de jueces. Por fin, ellos pidieron a Dios que se levantara un rey. Pero Dios les permitió. El primer rey se llama Saúl. Al principio él era muy humilde. Obedeció la palabra de Dios, era sí, bien. Pero después, sí, desobedeció. Por eso Dios le rechazó. Y levantó otro rey, se llama Rey David. Muy famoso. Y su hijo, Salomón. Y Salomón sí, pidió a Dios la sabiduría. Por eso Dios le dio sabiduría y riqueza y también mucho poder, ¿no? Como capítulo 28 de Deuteronomio, ¿no? Sí. Tú serás la cabeza de todas las naciones. En la época de rey Salomón era más rico de todo el mundo, Israel, ¿no? Vamos a ver sí, cuántas cantidades comió el rey Salomón diariamente. Vamos a ver. Primera Reyes, capítulo 4. Primera Reyes, capítulo 4. Del versículo 21, Primera Reyes, capítulo 4, del 21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes, sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 poros de flor de harina, 60 poros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los cielos, cacelas, corzos y aves gordas. Se comió todos los días, ¿no? 10 bueyes, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas y muchas harinas. ¿Quién puede comer hoy en día esta cantidad de comida? Era más rico de todo el mundo. Dios le bendijo grandemente para mostrar que cumplió su promesa. Pero el final de su año, él se volvió loco y se apartó de Dios. Aceptó muchos ídolos, porque él tenía 1000 mujeres. Sí, 1000 mujeres. Sí, nosotros, si tuviéramos 1000 mujeres, entonces tendremos muchísimos problemas. Se ocurrió también. Las mujeres trajeron los ídolos de su país. Rey Salomón lo aceptó. Por eso Dios, después de rey Salomón, en la época de su hijo,
¿sí? Dividió el reino en dos, norte y el sur. Norte de Israel había 19 reyes, pero todos malos. Por eso el año antes de Cristo, 722, por la mano de Asiria fue destruido. Primero, reino norte, Israel. Y el sur también fue destruido por la mano de Babilonia antes de Cristo, 606. Eso es la historia, ¿no? Desde aquel momento, desde el año antes de Cristo, 606, el pueblo de Israel no tuvieron su soberanía en su tierra. Y luego, Persia y Grecia y Roma. Durante 600 años, ellos estaban bajo la autoridad de otros países por desobediencia a la palabra de Dios. Por 600 años. Y luego ellos pidieron a Dios. Pues en la época de Roma, Dios les dejó un secreto. Aquí está escrita la razón. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta a todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová, por cuanto no oyeron la palabra de Dios. Por eso fueron destruidos. Israel se inclinó a dioses ajenos. Un rey temó la palabra de Dios. El profeta Jeremías le advirtió. Dios me ha dicho, si no sometimos a Babilonia, entonces nosotros no podremos sobrevivir. Entonces vamos a humillarnos ante Babilonia. Entonces nosotros podemos sobrevivir. El rey no quiso oír eso. Otros falsos profetas. Dios me ha mandado, me ha dicho que no pasa nada. En un poco tiempo Dios nos recuperará. Entonces, sin tener ninguna preocupación, vamos a seguir adelante. Eso es la palabra de falsos profetas. Pero Jeremías, Dios nos castigará. Entonces vamos a obedecer la palabra de Dios. El rey no quiso esto, no quiso oír esto, quemó la palabra de Dios. Él murió sin tener ninguna descendencia. Y luego, en la época de Roma, ¿no? Sí. Nació Jesucristo para salvar al pueblo de Israel de su pecado. Él mostró grandes milagros, ¿no? Sí. Sustentó más de 5,000 personas con pequeños alimentos, ¿no? Sí. Y sanó a los enfermos, calmó las olas y el fuerte viento. Incluso levantó, resucitó a los muertos. Muchísimas personas le siguieron a Jesucristo, porque viendo los milagros. Pero después de estas cosas, Jesucristo ya empezó a predicar las palabras de Dios, las cosas celestiales. Por ejemplo, capítulo 6 de San Juan. Pero después de escuchar la palabra de Jesucristo, los pueblos de Israel no entendieron nada de nada y se apartaron todo de Jesucristo. No solo esto, ellos quisieron matar a Jesús. Vamos a buscar San Mateo capítulo 27. Aquí versículo 1. San Mateo capítulo 27. Versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Los principales sacerdotes, los líderes de la religión, ¿no? Ellos quisieron matar a quién? A Jesucristo. Imaginemos, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Salvador, es Dios mismo, pero los principales sacerdotes que supieron bien la Biblia, el Antiguo Testamento, quisieron matar a Jesús. Le entregaron ante Poncio Pilato, porque ellos no tenían autoridad de condenar a una persona a la muerte. Por eso entregaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato averiguó, ¿realmente Jesucristo tuvo pecado para morir o no? Un día su esposa le comentó, yo tengo un sueño, sí, me estaba muy angustiada, entonces no la haga nada, ninguna cosa mala a ese hombre justo. Después de escuchar la palabra de su mujer, ¿sí? Poncio Pilato quiso soltarlo. ¿Por qué? Porque había pecado para morir. Por eso él hizo un truco para salvar la vida de Jesucristo. En la fiesta de judío hay una costumbre para soltar a un preso. Por eso él pensaba que si yo pongo una persona muy mala, asesino y ladrón, muy famoso, entonces si el pueblo de Israel no me pidiera que soltara a esa persona, en lugar de él, si pidiérame que soltara a Jesucristo. Por eso, delante de los pueblos de Israel, puso dos hombres. Uno de ellos fue Jesucristo. Otro fue Barrabás. Entonces, el pueblo de Israel, ¿a quién pidió? ¿Quién pidió? Barrabás. ¿Sí? Soltamos este Barrabás. Y Jesucristo crucificado. Eso, la palabra de pueblo de Israel. San Mateo capítulo 27, versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Versículo 24 al 26, leamos juntos. Viendo claro que nada de Barrabás, sino que hacía más honor, como agua se lava las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de Cristo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Jesús a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí está escrita la palabra del pueblo de Israel. Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tan confiadamente, porque ellos dijeron de esta manera. Ellos pensaban que matar a Jesucristo es algo muy bueno para Dios. ¿Por qué? Jesucristo blasfemó el nombre de Dios. Por eso los principales sacerdotes, ¿no? Para juzgar, para poner justicia delante de Dios, ¿sí? Quisieron matar a Jesús. Todo el pueblo dijo de esta manera, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿A qué se Cristo? Nosotros pagaremos el precio de esta sangre. Porque si mata a Jesús, eso es algo muy bueno para nuestra religión. Pero en aquel momento Dios escuchó la palabra del pueblo de Israel. Vale, yo pagaré la sangre de Jesucristo a vosotros, a vuestros hijos. Durante 1900 años. El pueblo de Israel tuvo gran tribulación en la historia de la humanidad. Cuando investigamos la historia de
judíos podemos saber. Porque todo el mundo le aborrece. Porque todo el mundo le aborrece a los judíos. Por esta causa. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Ya, vamos a ver San Lucas, capítulo 21. San Lucas capítulo 21, versículo 20. San Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Versículo 24, leamos juntos. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Aquí versículo 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército. ¿En qué libro está escrita esta profecía? Capítulo 28 de Deuteronomio, Antiguo Testamento. Los principales sacerdotes supieron muy bien el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero Jesús que dijo, cuando viereis estas cosas, entonces no entren en la tierra y huyan de ellas, porque este día será un día que se cumplen todas las cosas que está escrita en el libro de Antiguo Testamento. Muchas mujeres lloraban por la muerte de Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? Vamos a ver capítulo 23 de San Lucas. San Lucas 23, versículo 28, 27. San Lucas 23, 27. Y les seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Llorad por vosotras y por vosotros hijos. ¿Por qué? Jesús sabía bien. El castigo de Dios le llegarán a los israelitas que vivieron en la misma época de Jesús, no solo esto, sino también a sus descendencias. No llorar por mí, llorar por vosotras mismas y vuestros hijos. Se cumple esta palabra. Cuando el año 70 después de Cristo, un general se llama Tito invadió Jerusalén y mataron los soldados italianos. ¿Cuántos judíos? Más de 1 millón. Más de 1 millón se quedaban en la ciudad de Jerusalén. Ellos no escucharon la palabra de Jesús. Si vieres rodeado, sitiado por soldados romanos, entonces lucha. Al principio, si el padre de Tito quiso conquistar la ciudad de Jerusalén, pero de repente Nerón murió en Roma. Por eso hay que volver este general. Y el padre de Tito fue tomado por rey emperador de Roma. Por eso se ha parado un poquito, ¿sí? Rodeado, sitiado. Entonces había tiempo para escapar.
Pero ellos no se dieron cuenta de nada. Entraron en la ciudad de Jerusalén. Y luego vino y rodearon. Por eso los judíos no pudieron salir ni entrar durante más de 3 meses. Ya agotaron todos los alimentos. ¿Sí o no? Todos los alimentos. Por eso empezaron a comer ¿el qué? La carne de sus propios hijos. Se ha cumplido totalmente. Capítulo 28 del Deuteronomio. Si Tito entró a la ciudad y vio ¿qué? Los padres comieron sus propios hijos. Él pensaba que esos judíos son demonios. Todo mataron. Más de 1 millón de personas. El año 70 después de Cristo. Su sangre sea sobre nosotros. ¿Se ha cumplido o no? Se ha cumplido. Y luego, durante 1900 años. Levítico, también Antiguo Testamento, ¿no? Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desencadenaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿No? Imaginemos, ¿qué país, ¿no? qué pueblo será esparcido por todas partes, perdiendo su propia tierra? No había. Fue sometido en su tierra, es decir, pero fueron esparcidos, eso nunca. Ningún país tiene esta historia, pero los judíos se ha cumplido este versículo. El año 130, un emperador Hadriano, él mandó al pueblo de Israel: vosotros no podéis quedaros aquí, ya todo desaparece, sí, desaparece por todas partes. Y en pos de vosotros seguirá la espada. ¿A qué se debe esto? Siempre llega la muerte. Eso es el resumen de la historia de los judíos. Pueden encontrar en internet, ¿no? La destrucción del segundo templo por Roma, 70. ¿No? Más de 600.000 cuerpos habían sido arrojados al aire libre. 135, la rebelión. Casi 580.000 personas caen en la batalla, ¿no? Sin contar los que sucumbieron de hambre o enfermedad. Y durante 200 años, los cruzados conquistan Israel y masacran a sus habitantes judíos. En la época de guerra, cruzados, matar a judíos no es pecado. ¿Por qué? Pensaban que los judíos son los hijos de demonios que mataron a Jesucristo. 1290, expulsión de Inglaterra y Francia. Aquí, España, 1492, ¿no? Reina Isabel mandó: todos los judíos no pueden quedarse aquí, ya, váyanse. Y nuestra época, durante la Segunda Guerra Mundial, durante 6 años, ¿cuántos judíos murieron? 6 millones. Nadie sabe la razón. ¿Por qué murieron los judíos? Nosotros sabemos la razón, por sus palabras. La sangre de Jesús sea sobre nosotros y en nuestros hijos. Durante 1900 años fueron castigados. Todo se ha cumplido las profecías de la Biblia. Muchas personas piensan que la Biblia sí tiene contenido muy bonitas y hermosas, pero no es así. La Biblia nos enseña cómo es Dios. Dios es amor, pero Dios juzga a los pecados. La historia, ¿no? Los judíos en Auschwitz de terror, ¿no? Campo de concentración. Más de 2 millones de niños murieron. 400.000 judíos muertos en experimentos.
Por eso la medicina alemana número uno del mundo. Porque ellos experimentaron con el cuerpos vivos, cortando y dañando algunas partes del cuerpo, que reacciona, metiendo si virus, cómo reacciona. Por eso la medicina alemana muy avanzada. Bendición y maldición establecida según la palabra de Dios, todo se ha cumplido. Vamos a ver. Eso es el resumen del Holocausto, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron matados por nazis. ¿Por qué? El mundo dice que Hitler, eso es loco, ¿no? Pero según la Biblia, eso fue el castigo de Jehová Dios. ¿Se ha cumplido la profecía que había profetizado la Biblia? Sí. No solo esto, sino también Dios había profetizado sobre la restauración de Israel. De Deuteronomio, sí. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Versículo 25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Todo para nuestra enseñanza. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. San Lucas 23, 31, Jesús dijo de esta manera, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde indica el pueblo de Israel. Seco, los gentiles, o sea, como nosotros. Aparte de los pueblos de Israel, todas las personas son gentiles, ¿no?
Por eso hemos visto el testigo del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué eligió al pueblo de Israel? Para testificar la existencia de Dios, para escribir la Biblia, para que sea el pueblo en que nace Jesús y para que sea un ejemplo para cada uno de nosotros. Y el reloj histórico que Dios ve. Eso es más importante. Cuando vemos la historia de Israel, podemos saber en qué hora estamos viviendo que Dios había planeado. Cuando vemos el reloj, podemos saber en qué hora es, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Sí? Y ahora, 12:30. Entonces, en un poco tiempo se terminará la palabra de hoy, ¿no? Podemos imaginar de la misma manera, cuando vemos la historia de Israel, podemos saber en qué hora que Dios planeó este mundo. San Mateo capítulo 24 vamos a buscar. San Mateo 24. El 1, los leo yo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Eso es la destrucción del templo de Dios, ¿no? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál será? ¿Cuáles son las señales de tu venida y el fin del siglo? Ahora está delante de ellos Jesús, ¿no? Pero ¿cuándo será tu venida? ¿A qué se refiere esto? Él vendrá otra vez. Y el fin del siglo. O sea, la venida del Señor será el fin del siglo. Entonces, ¿qué señal nosotros tendremos? Desde el versículo 4 hasta 14 están escritas las señales del fin del siglo y de la segunda venida del Señor. Vamos a ver aquí 14, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿A cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Más de 3.000 idiomas. Imaginemos, este librito se ha traducido más de 3.000 idiomas. ¿Por qué? Para cumplir esta profecía. Desde hace casi 2.000 años ya se ha divulgado este evangelio a todas partes del mundo. Se ha cumplido. Entonces, un poco vendrá. Entre esas señales hay una cosa más importante. Vamos a ver versículo 32. 32. En la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí aprende la parábola de higuera. ¿A qué se refiere esto? Higuera es un representante de Israel. Jesús, cuando entró a Jerusalén y maldijo una higuera que tuvo muchas hojas, pero no tenía ningún fruto, se secó inmediatamente. ¿A qué se refiere esto? La historia de Israel. Aparentemente eran buenos, guardando la leyes de Dios, pero en su corazón no tenían ninguna sinceridad. Rechazaron a Jesús. Por eso secó, como
la higuera. Pero cuando se acerca el verano, entonces empezará a brotar las pocas ramas y florecerán y dar fruto. ¿A qué se refiere esto? Eso es la restauración de Israel. Todo eso son las señales de la segunda venida del Señor. Cuando se independizó Israel, más o menos hace 70 años, el año 1948, el día 14 de mayo, se independizó. El siguiente día, o sea, 16 de mayo, hubo guerra entre Israel y los árabes. ¿Quién ganó? Israel. Durante, ellos tuvieron 6 guerras, ¿no? Más o menos. Entre 6 guerras, una guerra muy famosa, el año 1967 más o menos, se llama Guerra de 6 días. 6 días. Sí, muy famoso. Ganó Israel. ¿Por qué? Detrás de ello ya Dios está para restaurar el país. Una nación muy pequeña, pero ya ahora es más poderoso del mundo. Israel es el horario de Dios. La parábola de higuera. Eso, higuera, ¿no? Ya sea cortado la rama. La evidencia más convincente de que Dios existe, eso, restauración de Israel, ¿no? Aquí Ezequiel es parecido, sí, mejor vamos a ver esto. Jeremías 13:1, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Muchas personas, muchas naciones quisieron exterminar el pueblo de Israel, pero sobrevivieron. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Dios nos ha dado la ley naturaleza. Si no falla esta naturaleza, entonces se desaparecerá el pueblo de Israel. Pero sigue existiendo la ley naturaleza. ¿A qué se refiere esto? Israel sobrevivirá. No solo esto, sino puede ser, ¿sí? Tiene que ser el país más poderoso del mundo. Esparcir por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Por eso Dios estimó su nombre. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanando por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por eso Dios restauró la tierra de Israel. La tierra desierta antes, ahora tierra fértil como el monte. Pueblo disperso, ahora retorno a su tierra. Y maldiciones, genocidios, ahora país poderoso. Eso, la independencia de Israel, ¿no? Se ve el color verde y, como no sé, naranja, algo así, ¿no? Verde, bajo control palestino. El año 1946, durante la Segunda Guerra Mundial, sí, acaba la Segunda Mundial. Y luego, 2010, ¿sí? Se ha recuperado todo el territorio de Israel. La tierra de Israel, antes era así, ¿cómo decirlo? Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolado a ojos de todos los que pasaron, ¿no? Labrada. Eso hoy en día, el aspecto del territorio de Israel. Ellos exportaron muchos productos agricultores, flores, ¿no? Eso, la tierra de Israel. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén.
Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Eso Tel Aviv, ¿no? La capital de Israel, muy moderna. Y había profetizado la manera de regresar. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Volverán, volando, ¿no? Eso son los judíos que antes vivían en Etiopía. Etiopía era aliado de Israel, pero de repente ellos se han vuelto a ser aliados con Rusia. Por eso los judíos fueron muy angustiados por etíopes. Por eso enviaron los aviones para traer ellos. Todo ha vuelto. Y también una cosa, se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿A ti a quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Israel. La multitud del mar y las riquezas de todas las naciones hayan venido a ti. Si Israel tiene dos mares entre su territorio, mar muerto, la densidad de sal muy alta, por eso ningún pez puede vivir. Por eso se ha puesto el nombre mar muerto, no sirve nada. Pero después de desarrollar la ciencia, se han descubierto eso, un gran tesoro. Si se vende este mar muerto, Canaria está ganando. El tesoro del mar muerto es mayor que los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Si vende este mar muerto, será más rico del mundo. Por eso esto, delante de su territorio, tiene mar Mediterráneo, ¿no? Hay muchos petróleos y gas naturales. Si vende esta cosa, más rico. Por eso la multitud del mar hayan vuelto a ti. Y las riquezas del mundo, muy conocen, ¿no? Suena esta marca. Eso, la empresa de los judíos. Coca-Cola. Si consumimos Coca-Cola, nuestro dinero ¿a dónde va? Al bolsillo de los judíos. Kika, eso chocolate, ¿no? Sí, Carrefour. Sí, cuando. Sí. Pepsi, Nestlé. Sí. Café, no sé, ¿qué? Sí. Aquí no hay, pero me gustó mucho. Y todo de judíos. Si consumimos esto, sí, nuestro dinero está. El pequeño vendrá a servir, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Imaginemos un país que perdió su soberanía, su territorio durante 1900 años. Y apenas, más o menos 70 años, murieron un tercio de su población. Entonces puede ser un país tan poderoso. Es casi imposible. Pero ahora el más poderoso, Israel. 18 millones de judíos controlan el mundo entero. Estados Unidos ahora está bajo las manos de los judíos. Controlan este gran país, Estados Unidos, los judíos. Benjamín Netanyahu en la ONU. Se están cumpliendo las profecías bíblicas en nuestros días. Ya ahora estamos viendo la historia de Israel. ¿A qué se ve esto? Ahora está más cerca el fin del siglo. Cada vez se ocurren los desastres naturales, ¿no? Terremotos, sin cambio climático. Si hace unos días más o menos, durante 40 minutos llovió Madrid, ¿no? Se hundió. ¿Sí? Cada vez, muy raro, porque está cerca el fin del siglo. Inmediatamente, muy coincidentemente, después de la independencia de Israel, se ocurrió estas cosas. Todos. En un día el Señor vendrá. Eso, el horario
ya se había planeado Dios. Cuando viene Jesús, ¿qué ocurrirá? Entre nosotros, algunos se va a ser tomados por el Señor al aire, al cielo, y algunos se quedarán aquí. Entonces, ¿quién puede ser tomado? Solamente los salvos, solamente los que nacen de nuevo por la palabra de Dios. Si no tienen la seguridad de nacer de nuevo, entonces tenemos que exaltar. Eso dice la Biblia. Entonces, vamos a ver. Por último, San Mateo capítulo 24, versículo 36. San Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe la hora, la fecha exacta, ¿no? Pero Dios nos ha dado las señales. Por eso, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos a ver, esas cosas, comiendo, bebiendo, dando casamiento, ¿son pecados? No, eso son las cosas diarias, ¿no? Que sí, estamos haciendo en nuestra vida, pero no tienen mucho interés en las cosas de Dios. Como el día de Noé, hoy en día pasa lo mismo. Nadie tiene interés en las cosas de Dios. Solamente comer, beber y disfrutarse de su vida, pero un día llegará. En la época de Noé, Dios trajo los animales, una pareja, y entraron en el arca. La gente lo vio, pero nadie le hizo caso a la palabra de Dios. Hoy en día, Dios trajo junto al pueblo de Israel a su país. Todo el mundo lo vio, pero nadie le hace caso a la palabra de Dios. Un día llegará el fin del siglo. La puerta de la arca había abiertas, sí, estaba abierta, pero no para siempre. Llegó un fin. Dios cerró la puerta. De la misma manera, ahora nos llega la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Pero un día llega el fin. Pues antes que llegue este fin, tenemos que examinar nuestra fe. Hoy la palabra hasta aquí y luego seguiremos leyendo la semana. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a terminar con la oración. Padre Dios, te damos las gracias por darnos esta otra oportunidad para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre las profecías de la Biblia. Como hemos visto el cumplimiento de la profecía, Dios va a cumplir también las profecías que se quedan en nuestra época. Antes que llegue el fin del siglo, todos nosotros queremos saber tu santa voluntad y también tener más seguridad de nuestra salvación. Por eso te pedimos que nos guíes y nos abras nuestro corazón para que podamos comprender bien tu palabra. Aquí están las almas preciosas ante ti. Por eso, como tu deseo, que sea salvo todo el mundo, nosotros te entregamos en ti, en tu mano, nuestra vida. Por eso siempre guíanos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción y terminamos.